Hola, buenos días. Mi nombre es José Javier Carretero. Vengo aquí, estoy acompañado de Jacobo Gil. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo soy el team leader del departamento de sistemas. Quizás muchos me conozcáis de haber hablado con vosotros o de haber estado en vuestras oficinas e instalaciones. Me acompaña Jacobo, que es el arquitecto IT de sistemas, ¿vale? Y preventa de almacenamiento, reciente incorporación al departamento de sistemas y que hoy va a tratar su primer webinar para compartir con vosotros, ¿vale? El tema del webinar, ya lo veis, almacenamiento. Hemos definido pilar fundamental de tu plan de contingencia. ¿Qué es lo que queremos intentar presentar con vosotros? Pues que tengáis una base y una conciencia de qué es un plan de contingencia, qué conceptos lo tienen que referenciar, ¿vale? Y cómo podemos hacer un caso práctico para empezar a definir un buen plan de contingencia. Siempre basado, pues en este caso, en almacenamiento, que creemos que es un pilar fundamental para nuestra organización y para algo tan esencial como suele ser el dato en estos días que corren por aquí, ¿vale? Pasamos un poquitín. La idea es que la presentación dure un poquitín menos de una hora, que vayáis comentándonos las dudas que queráis por el chat, que las intentaremos resolver al final de la conversación, ¿vale? Si es algo que nos pilla muy en directo, lo intentaremos resolver in situ, pero las cuestiones las trataremos un poquitín al final. Pasando un poquitín a la presentación, decir que ¿quién es EFOR? Pues EFOR es una empresa de tecnología en la cual os proporcionamos servicios o soluciones llave en mano conforme a las necesidades que nos planteéis y que acaparamos todo lo que podéis pensar en el ámbito del alcance de la tecnología. Soluciones de software con nuestro departamento de desarrollo, soluciones de marketing con nuestro área de marketing, diseño de páginas web, soluciones de sistemas, todo lo que tiene que ver con el entorno cloud y trabajo en clientes, formaciones y definiciones de sistema de gestión. Todo ese abanico, bueno, pues cualquier cuestión o dudas, siempre tendréis un consultor de expansión de negocio que os apoyará, y para aspectos técnicos nunca nos olvidemos de Jacob, ¿vale? Hoy nos va a tratar estos temas y los vamos a ir viendo. Como en todos nuestros webinars, indicaros que una parte de lo que hacemos y lo que desarrollamos lo intentamos transcribir a un blog que es el de la innovacionnecesaria.com. Animaros a todos aquellos que no estéis apuntados a suscribiros al blog, y a los que estéis suscritos, echarle un vistazo porque cada semana surgen nuevos temas, nuevas tendencias, y esto de la tecnología es algo que no para y que tenemos que seguir trabajándolos. ¿Qué vamos a ir tratando? Bueno, pues lo que vamos a ir tratando... Bueno, pues como me pasa ahora el testigo un poco J, tenemos un pequeño índice sobre lo que vamos a ir tratando, aunque bueno, siempre nos gusta empezar un poquito esta serie de webinars sobre almacenamiento, contando un poco la importancia del almacenamiento en el día a día y un poco el crecimiento que se va desarrollando, el crecimiento que va teniendo los datos que vamos guardando y el crecimiento tan exponencial que se va viendo y que nosotros, pues desde la parte técnica, pues vamos viendo que los clientes cada vez van a necesitar más espacio de almacenamiento, más sitio donde almacenar sus trabajos y también en el terreno personal. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de las empresas. Como veis, hay una slide donde nos estamos hablando de que al año 2020 se prevé que habrá 70.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. 70.000 millones de dispositivos que van a necesitar también un sitio donde dejar sus documentos, donde van a dejar sus archivos, donde mantener los contactos, donde tenerlo todo online en cualquier momento. Bueno, me vais a perdonar porque, como ha dicho J, es también mi primera vez. Es la primera vez que me toca hacer un webinar, entonces, bueno, perdonad si no arranco y me cuesta un La poquito. tensión del directo la superamos todos. Cuando llegues a los 20 webinars estaremos todos curtidos. El tema de... Ahí tenéis un pequeño gráfico donde vais viendo pues la cantidad de datos que se están salvando. Empezamos por una estadística del año 92, donde vemos que había un almacenamiento de 100 gigas al día y que en el año 2018 se prevé no 50.000 gigas al día, no, 50.000 gigas por segundo.
Es una slide que me es recurrente, en otros webinars es posible que no lo hayáis visto, pero creo que refleja muy bien lo que es el almacenamiento, lo que importa el almacenamiento hoy por hoy a todos los niveles. Bueno, y este es el índice que os presenta aquí Jota. A ver, centrados un poquitín más en lo que vamos a tratar en el webinar específico de hoy, definiros un pequeño índice, ¿vale? Para que tengáis un poco la visión de sobre lo que vamos a ir hablando, que al final no va a ser nada más que qué beneficios nos aporta un plan de contingencia, ¿vale? Dentro de qué beneficios nos aporta un plan de contingencia, definiremos un poco qué es un plan de contingencia, cómo debemos entenderlo desde IT, qué necesidades debe cubrir un plan de contingencia, ¿vale? Y los beneficios que va a aportar a la organización. Nunca vamos a perder de fondo que aunque seamos técnicos o tengamos una faceta más técnica, debemos ir siempre supeditados a lo que nos marca la organización. La organización lo que tiene que hacer es cumplir unos objetivos y nosotros debemos estar alineados con esos objetivos. Bueno, pues dentro de esos planes de contingencia definiremos dos parámetros que suelen ser muy conocidos por todos, pero al final siempre nos queda mucha confusión y deben ser los factores clave que debemos conocer e identificar para definir nuestro plan de contingencia. Los conceptos van a ser el famoso RTO, que es el punto de recuperación en el tiempo de dónde queremos dejar nuestra empresa cuando tengamos una contingencia muy grave, y el punto de recuperación, ¿vale? Perdón, el punto de recuperación donde queremos dejar la empresa y el tiempo de recuperación, el tiempo que debemos dejar operativo todo el conjunto de sistemas desde que tenemos una contingencia no planificada. Esos son dos elementos que intentaremos remarcar. Haremos algún ejemplo para que os quede más o menos claro y con eso tendremos muy ganada, que decimos siempre, la dirección para saber dónde queremos estar. Y luego ya transferiremos el riesgo de cuánto cuesta cada uno de los puntos. Todos queremos recuperar en el último instante y en tiempo cero. Bueno, pues en el último instante y tiempo cero, una incidencia que no está prevista ni planificada, pues tiene un coste muy alto. A partir de ahí lo ajustamos a las condiciones de negocio y lo vamos acercando. Os presentaremos diferentes escenarios para que los podáis entender y asimilar. Las tareas y fases de implementación de un plan de contingencia y después, como caso práctico, os plantearemos la solución que presenta IBM con su gama de almacenamiento V5000 y cómo la podemos implementar para definir nuestro plan de continuidad de sistemas, ¿vale? Pondremos 3 casos, incluso os pondremos las slides que nos van a definir cómo tratarlo para que veáis que es sencillo y que suele ser más complicado sentarse a pensar, documentarlo y planificarlo. Y ahora ya dejamos un poquitín que Jacobo nos vaya contando todo este índice, que esperamos que cubra las necesidades del webinar, ¿vale? Continuamos un poquitín con la presentación. Bueno, principalmente vamos a pasar a hacer una breve definición. He visto muchas definiciones de qué es un plan de contingencia. Me quedo con una, yo creo que es posiblemente la más simple. Muchos tiran de Wikipedia. Esta me parece una explicación bastante sencilla, o por lo menos bastante más llevadera de lo que puede ser un plan de contingencia. No os quedéis con el texto, que puede ser un poco más largo, pero realmente un plan de contingencia, hablando, es un tipo de plan que es preventivo, predictivo y reactivo. Tiene las 3 fases. Presentará una estructura estratégica y operativa. Os leo el texto y luego os puntualizo un poquito, ¿vale? Presenta una estructura estratégica y operativa que ayuda a controlar una situación de emergencia y minimizar sus consecuencias negativas. El plan de contingencia propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de una organización cuando alguna de sus funciones usuales se ve perjudicada por una contingencia interna o externa. Vale, leído el texto, leído el párrafo, creo que podemos centrarnos un poquito más en las partes de lo que puede ser el plan de contingencia posterior. ¿Qué vamos a necesitar y cuál es el beneficio clave de un plan de contingencia? Que creo que este es lo que más nos puede interesar a todos, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Los beneficios de un plan de contingencia. Como beneficio clave, está claro, la continuidad del negocio es lo que buscamos. Es la supervivencia de la empresa, al fin y al cabo. Es la cantidad es salvar la información, que hoy por hoy, como hablábamos antes, es el pilar fundamental, es la información. ¿Qué otros beneficios nos puede aportar un plan de contingencia? Podemos restablecer rápidamente nuestros sistemas
es decir, hemos tenido una eventualidad no planificada, como decía Jota, una eventualidad que puede afectar en mayor medida, en menor medida, pero bueno, el plan de contingencia nos puede dar mucho pie a tener distintas respuestas. Todo depende de la contingencia que hayamos tenido. Por tanto, dependiendo de la contingencia, restableceremos los sistemas de información rápidamente. Podremos tener nula o mínima incidencia en relación a la pérdida de datos. Nos ayudará en cierta medida a mejorar nuestros sistemas de backup, tendremos mayores periodos de retención, tendremos probablemente nuevas características o características que ya conocemos, pero que les podemos dar una vuelta y dar una mejor aprovechabilidad de ellas, como podría ser el tema de snapshot, y mejoraríamos nuestra alta disponibilidad, también nos permitiría, todo depende en qué punto estuviéramos, si implementáramos un sistema de alta contingencia ahora, además, no solo tendríamos el plan de contingencia, sino que tendríamos planes de alta disponibilidad. No todo tiene que ser poner en marcha un plan de contingencia de una medida... No todo tiene que ser poner en funcionamiento unos sistemas, sino que tenemos que asegurar que esos sistemas, si sucede algo extraordinario a lo que no está definido, tenemos que ser capaces de solventarlo, ¿vale? El plan de continuidad de negocio nos tiene que dar esas pautas, nos tiene que marcar esa línea de trabajo, porque no todo es poner en marcha las cosas, sino asegurar que sigan funcionando. Y el plan de continuidad de negocio nos las define y nos aporta todos estos beneficios que hemos ido viendo, ¿vale? Cuando estáis mejorando el conjunto de sistemas, estamos aplicando medidas para asegurar un plan de continuidad de negocio. Me ciño a los casos. Si yo pongo un sistema de alta disponibilidad de los servidores de producción, ante el fallo de un sistema principal, el sistema el segundo nodo de nuestro plan nos está definiendo un mejor plan de continuidad, ¿vale? Van muy interrelacionados y lo solemos tener intrínseco en la definición de los sistemas. Todo ello, si lo plasmamos en un documento, nos dará la continuidad de negocio. Bueno, ¿quién debe tener un plan de contingencias? ¿Me lo preguntas o es una reflexión que nos hacemos? Yo creo que es una reflexión en voz alta y creo que la respuesta debe de ser la siguiente, es decir, todos, sin excepción, todos tienen que tener un plan de contingencia. Eso sí, está claro que no todos pueden tener el mismo plan de contingencia. Tiene que estar ajustado a nuestras necesidades y también dentro de lo que nos podamos permitir. Nadie quiere tener que volver a meter los presupuestos que llevamos todo el día picando, todo el día metiendo. Nadie quiere tener que estar parado hasta que el servicio técnico venga a repararnos la avería. Pero también es probable que no podamos asumir el coste de esos sistemas, de esos planes de contingencia que solo se pueden permitir, pues tal vez, corporaciones o empresas de cierto tamaño. Yo sigo haciendo el esquema. Tiempo de recuperación y punto de recuperación 0, presupuesto infinito. Vale, hagamos esa regla y a partir de ahí empecemos a jugar. Pero ¿quién lo tiene que tener? Vamos a decir que todos. Todas las organizaciones, toda empresa que se digne tener datos o información o que quiera continuar con su negocio, debería tener un plan de contingencia. Entonces, como dice Jota, aquí volvemos a hablar del RTO y del RPO famosos. Descripción breve porque Jota ya lo ha explicado antes, de RTO. Es una unidad que va a expresar el tiempo que podemos... Perdón. Yo también me confundo, sí. Yo también los confundo al final. Es la unidad de tiempo que podemos tolerar que el sistema esté caído. ¿De acuerdo? ¿Cuánto podemos estar sin poder seguir trabajando? Está claro que un pequeño taller pues no va a tener problemas en meter los albaranes más tarde o las facturas dentro de un rato, no va a ser un problema. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en un hospital donde tiene que seguir unos patrones, donde tiene que poder consultar qué fármacos tiene que dar a los pacientes, qué quirófanos tiene libres, bueno, está claro que ese tiempo tiene que ser 0 o prácticamente 0. Entonces, aquí es un ejemplo claro de lo que sería un RTO. Sobre el RTO, ¿qué vamos a decir? Pues que el RTO es el tiempo que podemos estar con los sistemas no disponibles, ¿vale? Es hacer ese ejercicio, esa reflexión de cuánto mi organización puede estar sin los recursos que estamos evaluando no disponibles. No es lo mismo no poder tener el RP que no poder atender las urgencias de alguien que entra a un hospital, ¿vale? Definamos ese RTO. Definamos
cuál es el punto al que quiero llegar. La organización debe hacer esa reflexión, ¿vale? Y ahora el otro pilar, el RPO, el punto objetivo de recuperación, es decir, cuántos datos me puedo permitir perder, ¿vale? ¿Y qué considero aceptable? Volvemos al ejemplo del taller. En fin, pues se ha perdido cierta cantidad de datos, pues no tiene ningún problema probablemente en volver a meterlos. Habrá perdido 3 albaranes, 2 altas de vehículos que le hayan entrado, en fin, no creo que sea un problema, pero volvemos al ejemplo del hospital. Pensemos que han perdido nuestros análisis, o que eso no pasa nunca, ¿verdad? Bueno, pensemos que ha entrado un enfermo por la puerta de urgencias. No podemos decirle a los médicos que si el sistema cae, no somos capaces de decidir que hemos perdido un enfermo que entra por la puerta, ¿vale? Nuestro punto de recuperación objetivo debería ser hasta la última transacción, hasta el último dato que hayamos metido en la aplicación que gestiona la entrada de los enfermos por el hospital. Ese es nuestro punto de recuperación objetivo. No sea el mismo para un hospital que para un taller. Tendremos que valorarlo, tenemos que evaluarlo y tenemos que definirlo conforme a las condiciones del negocio, a lo que nos dediquemos y a lo que estemos dispuestos a gastarnos para llegar a ese punto de recuperación objetivo. Todos vamos a decir que tengo que recuperar hasta la última transacción, pero ¿es económicamente asumible por la organización este punto? ¿Es económicamente necesario? ¿Vale? ¿Es razonablemente necesario que el taller tenga que ser capaz de recuperar hasta el último albarán que haya metido cuando a lo mejor los tiene en papel y le cuesta 10 minutos meter los albaranes del día? Esas son las variables que tenemos que manejar. Eso es el RTO y el RPO. Esos son los valores que tenemos que definir. Bueno, ¿y qué debe de constar un plan de contingencia? Por lo menos los aspectos básicos. Un plan de contingencia debiera de contener al menos un equipamiento técnico ajustado a nuestras necesidades y posibilidades. Tendríamos que tener el personal formado importante para que en caso de tener una contingencia más grave, menos grave, del estilo que fuera, pero que ese personal fuera capaz de responder a esa necesidad. Tendríamos que tener la documentación actualizada. Es importante. Toda la documentación debe estar permanentemente en revisión por las mejoras que podamos tener, por los nuevos sistemas que podamos meter. Todo eso tiene que estar contemplado. Tiene que haber test y pruebas. ¿De acuerdo? Muchas veces esta es la parte que se suele dejar un poco... bueno, yo ya tengo mi plan de contingencia, pero bueno, habrá que probar que realmente funciona. Habrá que poner en unas situaciones similares cada X tiempo para comprobar que efectivamente cuando vayamos a tener una contingencia real, ese equipamiento que hemos comprado, esa formación y esa documentación que hemos invertido tanto tiempo y tanto dinero, va a responder como debiera de responder. Voy a remarcar 2 puntos que son muy importantes. Como sé que al final nuestro público es técnico, ¿vale? Voy a remarcar 2 puntos que la experiencia nos dice que son primordiales y principales, y que es la documentación y realizar los test periódicos, ¿vale? Remarco, lo importante no es ponerlo en funcionamiento, lo importante es documentarlo para que otros sepan lo que hemos hecho, cómo hay que hacerlo y realizar los test periódicos. Lo insisto para vosotros, para que lo tengáis en cuenta. Una vez somos así, una vez que lo hemos puesto, somos mediterráneos, que decimos por aquí. Una vez que lo hemos puesto en marcha, ya está. No, hay que documentarlo y hay que verificarlo, ¿vale? Es lo más importante de todo el plan de contingencias. Solo se probará una vez y esa vez estará la espada de Damocles en nuestra nuca, ¿vale? Si lo hemos verificado, aseguraremos al 100% que va a funcionar. Documentar y verificar. Perdón por insistir, ¿eh? Estoy más de acuerdo contigo, no puedo estar. Bueno, del plan de contingencia, lógicamente lo podríamos subdividir en 3 subplanes, dependiendo del momento en el que estemos. Lógicamente el plan de respaldo, el plan de emergencia y el plan de recuperación. Como plan de respaldo, debe ser la documentación escrita, donde, bueno, tenemos que poner en valor, tenemos que poner ahí todos los mecanismos, el personal que vamos a implicar en caso de tener que utilizar en un futuro nuestro plan de respaldo, todos los datos relevantes, los medios necesarios,
tenemos que poner los medios necesarios para que el plan sea accesible por el personal implicado. ¿De qué me vale tener un plan de respaldo si el personal implicado no lo conoce o no sabe a dónde acudir o no sabe dónde echarle mano en caso de necesitarlo? Debiera de abarcar todos los elementos, o bien tenemos que también saber si nuestro plan de respaldo debe de abarcar todos los elementos de nuestra infraestructura, o si hay algunos elementos que no tienen razón de ser introducidos. Es decir, si yo me pongo en la peor situación de que mi fábrica tenga un incendio, ¿de qué me vale tener un plan de respaldo un poco de los lectores biométricos? Pues si son de acceso a las puertas, etcétera, no tienen mucho sentido. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos importa. Si también nuestro plan de respaldo, vamos a pensar, necesito una infraestructura de mínimos, o al contrario tengo que asumir que debo de duplicar prácticamente todos aquellos elementos, ya que en un estado de emergencia no puedo permitirme siquiera tener un rendimiento mínimamente inferior a lo que ya tenía. Es decir, algunas veces con una situación de mínimos salgo del paso hasta que vuelvo a poner todo en marcha, pero hay otras veces donde esa situación de mínimos es complicada porque puede poner en jaque toda la producción de nuestra empresa. Y eso también es para tenerlo en cuenta y debe de estar detallado en nuestro plan de respaldo. A nivel de plan de emergencia, efectivamente esto es documentar. Otra vez documentar, que no se nos olvide. Realmente es lo que debemos, los pasos que deben de constar para, en caso de una eventualidad, que debemos considerar lo primero como una emergencia. Es decir, y si dichas emergencias deben de estar categorizadas. No es lo mismo que nos falle un host, que nos falle una cabina. Hay que conocer y haber marcado todo eso con anterioridad en nuestro plan de respaldo. Y aquí en nuestro plan de emergencia tendremos que seguir los pasos marcados para volver a levantarlo dependiendo de la situación que se nos haya dado. Volvemos a lo mismo, no actuamos igual si nos prende fuego la empresa que si tenemos un problema con la electrónica de red. Cada plan de emergencia tiene que estar ideado para en un momento dado y buscar la mayor cantidad de alternativas posibles. Y ya, volviendo un poco sobre el plan de emergencia, de lo que comentábamos, la categorización, el personal que debemos de implicar en el momento en que se nos produzca la contingencia, cómo contactar con ellos, de hecho, porque es probable que tengamos que, hoy tengo que llamar al DIT, pero el DIT no sabemos dónde localizarlo. Y por último ya sería pues tal vez los mecanismos de inicialización, es decir, cómo proceder a levantar los sistemas de contingencia que vayamos a necesitar según el incidente que hayamos tenido, la importancia del incidente que hayamos podido tener. Por último, nos quedaría la parte del plan de recuperación. Es decir, ya hemos tenido la contingencia, ya hemos levantado todos nuestros sistemas, pero lógicamente las contingencias se supone que no duran eternamente. Habrá que volver atrás, habrá que plantearnos cómo volvemos a la situación anterior. Es decir, si es posible, que algunas veces es posible que no sea. Al igual que tenemos procedimentado qué plan ha de ponerse en marcha, dependiendo del tipo de incidencia, debemos de hacer lo mismo para volver a nuestra situación anterior. Tenemos que saber qué mecanismos de fileback y tenemos que conocerlos y saber ponerlos en marcha. Otra vez un poco volvemos a la formación, a la documentación. Esta sería tal vez la parte más técnica de cómo volver a nuestra situación anterior, una vez que no sea posible. Es decir, tenemos que ver si implica registros DNS, comunicaciones, volver a gestionar usuario, otras configuraciones de hardware y de software. En fin, quiero decir que abarcan muchas cosas un plan de recuperación también. Y luego tal vez hasta en el peor de los casos tendríamos que tener pensado un plan de compra y adquisición. Claro, volvemos a lo mismo, las empresas se van modernizando cada vez más y en un momento dado, cuando tengamos nuestra contingencia y queramos volver atrás, pues tal vez es cuestión de ir repasando poco a poco qué mecanismos podríamos implicar en caso de necesitar volver a comprar una infraestructura, bueno, eso es tal vez labor de asesoramiento del personal de IT o de los partners en cuestión, ¿no?
un poco como decíamos, ¿por qué voy a volver a comprar si tengo que tener este plan de compra, de adquisición? Pues, oye, ya tengo el plan de contingencia, se ha levantado, ya me preocuparé más tarde, ¿no? Y en cualquier caso, dejaros asesorar, ¿vale? Abrir un poco la mente, que a veces nos obsesionamos con lo que tenemos en el día a día. Abrir esa mente para ver que cuando podemos tener problemas, claro, es muy fácil llamar cuando hay problemas. Lo mejor es no tener problemas. Si los planificamos y los pensamos, seguramente nos irá mejor. ¿Vale? Dejaros asesorar, que no todo tiene que ser el día a día. Abrir la mente, pensar en estas cuestiones que nunca se plantea dirección y que partners externos os podamos asesorar si lo consideréis necesario. Bueno, y esto sería un poco las fases, tareas que debiéramos de tener en una contingencia, ¿no? Remarcamos de nuevo, documentar, documentar y documentar. En este negocio nuestro es pilar básico, es importante tener toda esa documentación actualizada y accesible, repito, la documentación tiene que estar accesible. Ahora ya pasaríamos un poco a, bueno, lo primero contaros un poquito. Soluciones, ya entraríamos en detalle con cómo poner en marcha un plan de contingencia, o más que cómo poner en marcha, pues ver un caso práctico sobre cómo habilitar ciertos mecanismos para que el almacenamiento sea un pilar básico de nuestro plan de contingencia. Por no perder el foco, fijaros en el título del webinar, es almacenamiento, pilar fundamental de tu plan de continuidad, de tu plan de contingencia. Lo que queríamos era basarlo en un ejemplo real de un producto accesible para la mayoría de las pequeñas y medianas organizaciones, que es una cabina de almacenamiento, y presentar el caso práctico de qué herramientas tengo que implementar para definir mi plan de contingencia con la replicación de datos. ¿Vale? Al final, más del 50% de mi plan de contingencia va a ser tener la salvaguarda de los datos fuera del CPD principal, replicados en un punto de recuperación que estimemos razonable. Nos lo va a ir contando, nos va a contar las características del almacenamiento Jacobo, las vamos a presentar y luego vamos a presentar el caso práctico de cómo se configura una replicación con el almacenamiento, ¿vale? Para que veáis que mi plan de continuidad puede estar muy diseñado, pero que luego operativamente es muy sencillo de aplicar. Lo difícil es pensarlo, ¿vale? Y lo que tendremos luego es la documentación y la verificación de que esto se puede hacer así. Bueno, entrando un par de slides me vais a permitir con unas pocas de las características o de las características más importantes que pueda tener la gama de almacenamiento de IBM Storwize, en la serie 5000. Tenemos 3 modelos, veis una cuarta línea, que es una V5000 generación 1, esa, pues un poco por añadirla a la comparativa, pero la gama 5000 se divide en la 5010, 5020 y 5030. Todas ellas, perdona que pase a la siguiente slide porque la anterior son características que tal vez no es el foco del webinar, todas ellas tienen la opción de replicar datos. Algunas tienen algunas características adicionales, pero toda la gama 5000 nos va a permitir focalizarnos en réplicas de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué réplicas, qué opciones de réplicas de datos tenemos O sea, ¿me quieres decir que con la réplica de datos que nos proporciona el propio almacenamiento podemos tener nuestro plan de continuidad o plan de contingencia? ¿Solamente con el propio almacenamiento adquirido? En un principio es la solución. Y además, dependiendo de las características, podremos seleccionar qué RTOs y qué RPOs quiero definir y quiero aplicar. Efectivamente. Vale, ¿y esto nos proporciona la propia cabina? Esto, la propia cabina. El propio almacenamiento. Es decir, es un pilar fundamental tener un buen almacenamiento y tener un buen plan definido con el almacenamiento. Y todo lo que hay por encima, que decimos está el almacenamiento, y lo que hay por encima ya lo tenemos solventado, entiendo. Además, contamos con las ventajas de que son sistemas que vienen optimizados dentro de las propias cabinas, no necesitamos software de terceros, no necesitamos añadir software adicional, no necesitamos añadir otros tipos de mantenimientos, sino que esto ya nos lo está dando toda nuestra propia cabina. Es por eso que, definido un correcto almacenamiento, podemos empezar a establecer la estrategia para trabajar con un plan de contingencia.
¿vale? Solo nos vamos a basar en el almacenamiento. No vamos a definir ni qué es lo que queremos, sobre qué queremos actuar, ni cómo queremos actuar. Lo hacemos con el almacenamiento y las características intrínsecas al propio, a la propia cabina. En este caso, la IBM Storewise V5000. Bueno, estos serían tal vez los pilares un poco de las soluciones que tenemos para salvaguardar nuestros datos, ¿no? Más o menos todos conocéis el flash copy o snapshot, que es hacer una foto en una situación en la que estábamos en un momento dado, para si tenemos que volver hacia atrás, pues bien porque hemos hecho una fase de testeo donde queríamos aplicar algún tipo de parche, pues hemos visto que la cosa no ha funcionado bien y es una manera rápida de volver a un punto anterior. Es un mínimo plan de contingencia, pero como sí lo es. También nos puede venir bien a una serie de, además las características avanzadas de flash copies que tienen las cabinas de discos nos permiten incluso poder acceder a esos snapshots y acceder a la información contenida en ellos. Y en estos momentos, ¿quién no conoce a alguien que haya sufrido de un CryptoLocker, de cualquier tipo de ransomware que, bueno, pues oye, ya pueda ser desde las fotos de la comunión de los niños hasta la documentación más importante de la empresa, pues se ha podido ver afectada, ¿no? Pues una manera rápida y eficaz es tener un plan de flash copy, de snapshot, donde podamos restaurar rápidamente un momento anterior, ¿no? Esta sería la más básica. A partir de ahí, pues copias remotas. Y copias remotas tenemos tres opciones. La copia síncrona, la asíncrona o el Metro Mirror, Global Mirror o el Global Mirror with Change Volumes. O sea, estaré diciendo unos palabrotos. Sí, ¿verdad? Es decir, copia síncrona. Copia síncrona nos va a permitir escribir a la vez entre dos dispositivos de almacenamiento. Nos va a dar un RTO que va a ser 0, que va a tender a 0, ¿de acuerdo? Por tanto, puede ser uno de los puntos fundamentales donde queramos hacer pie, donde queramos hacer foco. Normalmente está diseñada o está pensado para distancias que no superen los 300 kilómetros. Es decir, tienen que ser localizaciones medianamente cercas, porque si no, pues bueno, ya lo diré, disculpen. No, para nuestro entorno de organización podemos tener un punto de recuperación instantáneo, es decir, yo quiero tener replicados los datos en dos centros de proceso de datos, ¿vale? A lo mejor el 300 kilómetros pues es una ubicación que nos limita a que la latencia entre ambos CPDs sea inferior a 3 milisegundos, pero aterrizando al mundo real, ¿vale? Seguramente estaremos pensando en centros de procesos de datos que estén en el mismo centro de negocio, ¿vale? Yo siempre suelo poner el ejemplo de tener un CPD en el entorno principal y tener la réplica en el otro extremo de las oficinas principales. A ver si puede estar a más de 200 metros para que el incendio no nos llegue a los dos CPDs. Tener esa réplica de los datos en tiempo cero me asegura un punto de restauración a la misma transacción que tenía en el origen, ¿vale? Y el tiempo de recuperación va a ser muy rápido, muy ágil. Ese es un Metro Mirror, un escenario muy agresivo en cuanto a la necesidad de recursos, pero que me asegura que el sistema va a estar, se me va a garantizar que lo que escriba en un CPD tengo la réplica síncrona en el CPD de respaldo. Ojo, que los requerimientos son muy altos. Tengo que tener la misma fiabilidad en el CPD principal que en el CPD de respaldo, ¿vale? Yo, si me falla la escritura en el CPD de respaldo, el CPD principal no trabaja. ¡Wow! Es para pensárselo, ¿eh? Luego es mirarse el ombligo y evaluarlo. Pero si es necesario, la V5000 nos proporciona la característica de Metro Mirror para hacer una copia síncrona de los datos. Es decir, lo que escribo en el CPD 1 se está replicando en tiempo real y con confirmación de escritura en el CPD de respaldo, ¿vale? Esto es lo más exigente. ¿Queremos llegar ahí? Sí, seguramente queremos llegar todos ahí. ¿Necesitamos llegar ahí? Bueno, hay que mirárselo un poquito mejor, ¿vale? Los costes suben y la solución sube económicamente. Otras casuísticas o otras opciones suele ser o puede ser... Bueno, ya estaríamos hablando, la segunda opción podríamos hablar del Global Mirror, lo que es la copia asíncrona,
que ahí sí que tenemos menos problemas en cuanto a la distancia que puedan estar ubicadas una cabina de otra. Por contra, lo que ya no vamos a tener va a ser ese SRTO 0, es decir, ahí lo que vamos a valorar nosotros cada cuánto queremos hacer esa sincronización entre las cabinas. De tal manera que nos hemos quitado la limitación, no tendremos el RTO 0, pero vamos a solventar el problema de las distancias. Por tanto, seguiremos teniendo una copia de respaldo de la cabina al momento donde a nosotros nos puede interesar. Ojo, que también esto es una necesidad que puede venir dada porque la cabina puede tener mucho trabajo en sí y no nos interesa que esté escribiendo continuamente, no nos interesa en ese caso. Igual nos interesa hacerlo en horas valle, donde el trabajo, la carga de trabajo de la cabina es menor y de esta manera, pues bueno, liberamos un poco los recursos y nuestros resto de sistemas no se ven afectados. Fijaros que operativamente Global Mirror, al no ser una copia síncrona, ¿vale? Puede encolar todas las escrituras que van a ir al CP de respaldo y esa replicación al CP de respaldo puede hacerse por una línea de datos TCP/IP, ¿vale? Una línea de datos TCP/IP con un ancho de banda controlado y asegurado nos permite bajar mucho los costes de implementar este plan de continuidad, ¿vale? Y nos asegura que el RTO no es de 0 segundos, puede ser incluso de segundos. Lo que voy escribiendo en origen lo replico a destino. Sigo poniendo el ejemplo de CPDs en el mismo centro de trabajo. CPDs ubicados en sedes, no en sedes diferentes, sino en puntos diferentes del CPD principal. Yo tengo una línea de comunicaciones IP y por medio de Global Mirror, lo que escribo en el CPD principal lo voy encolando, pero lo escribo sistemáticamente en el CPD respaldo. ¿Cuál es mi RTO? Voy a decir que segundos, pero si falla el CPD respaldo, no tengo una caída del servicio, ¿vale? Yo al CPD respaldo le asigno menos recursos, pero por el contrario mi RTO es de segundos o minutos, incluso puedo pasarlo a unas distancias remotas, 300 kilómetros o otra ubicación en otro continente. Bueno, ¿por dónde? Por una línea de comunicaciones alquilada. ¿Con qué coste? Con un coste razonablemente ajustado a lo que necesito. Global Mirror, copia asíncrona que me lo permite realizar el almacenamiento con una configuración estándar. El caso del Global Mirror, con los cambios de volumen, ahí es un tema ya donde hay una alta congestión de tráfico, entonces añade unas funcionalidades utilizando Flash Copy. Bueno, en un principio tendríamos que barajar esa situación para estas casuísticas de que el tráfico hay una congestión de tráfico importante, y entonces empezaríamos a barajar si podemos usar esta. Es una ampliación del Global Mirror pensado en estos entornos. Y ya el tema de Hyperswap, bueno, como me dijo una BJ, esto es la palabra de moda. Dice, bueno, aquí nos va a proveer de alta disponibilidad entre volúmenes que podamos tener en distintas cabinas. Es una funcionalidad basada en MetroMirror, por tanto volvemos un poco a la situación de los 300 kilómetros, de que no tenemos que tener una latencia alta, pero que sí lo que nos va a optimizar en un momento dado si tenemos algún problema con una de los volúmenes, con alguna de las cabinas, él solo pone los mecanismos en marcha para que tengamos accesibilidad a la otra cabina, al otro dispositivo de almacenamiento donde esos datos se están viendo replicados, ¿de acuerdo? Al final, simplemente discriminar que el Hyperswap es, para que nos entendamos los técnicos, voy a decir otra palabrota, es un clúster de cabinas, ¿vale? Remote, podéis decir, pues es lo mismo que MetroMirror. MetroMirror es el procedimiento a través del cual replicamos los datos. Hyperswap me da la funcionalidad de tener un clúster de cabinas. Esas cabinas tienen que estar con unas latencias muy cercanas y gestiona un poquitín automáticamente esa alta disponibilidad del almacenamiento, ¿vale? Es una característica adicional que nos ofrecen las cabinas V5000. Tampoco perdamos el foco, pero es que nos suene y que sepamos un poquitín las características que nos proporcionan. Y todo basado únicamente en el almacenamiento. No hemos hablado de lo que hay en capas superiores. Y ahora tal vez llegaría ya el escenario práctico, donde bueno, pues, lo que estamos viendo en estos momentos es la pantalla inicial de nuestra cabina, de nuestro sistema de almacenamiento, donde tenéis, como veréis, tenemos aquí en el lado de la izquierda, perdonad, el menú de sistema,
con las opciones. La parte superior nos indica dónde estamos en cada momento. Tenemos un pequeño medidor de rendimiento. Y aquí abajo nos va a informar también el estado de salud de nuestro dispositivo de almacenamiento. Bueno, vamos a plantear la situación de que queremos poner en marcha un MetroMirror. ¿De acuerdo? Es un poco el ejemplo práctico que vamos a ver. ¿Esto lo vas a hacer con pantallazos? ¿Se gestiona con pantallazos? Se gestiona, sí. O sea, ¿no hay que compilarlo en pantalla negra y cosas de estas? ¿Seguro? Joder, o sea, lo hacemos directamente con el navegador. Es que no me dejaban, no me han dejado usar. Perfecto. O sea, que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Yo había pedido que me dejaran usar la V5000 que tenemos aquí en producción para hacer las pruebas y tal, pero no les ha parecido buena idea. No, pero yo digo que lo gestionamos todo con un navegador. Todo con un navegador. Todo basado en HTML5. ¿Se lo podemos enseñar al gerente para que lo vea chulo? Perfectamente. Vale. No vamos a hacer los frikis que vamos en una pantalla negra. Vale. Okay. Bueno, entonces desde aquí veremos la opción de los servicios de copia. En este caso, la primera parte y es la de añadir pues el partner, es decir, la cabina contra la que queremos establecer la réplica, en este caso, como estábamos comentando, réplica síncrona, MetroMirror. ¿De acuerdo? Desde esta pantalla vamos a ver, vamos a tener la opción de crear aquí nuestro partner y podremos elegir qué tipo de conexionado queremos hacer contra nuestra cabina de respaldo. Es decir, si queremos usar Fiber Channel o si la queremos hacer sobre TCP/IP. Tenemos las dos opciones, no habría ningún problema. Aquí hemos decidido hacerlo sobre Fiber Channel. En este punto, lógicamente, tenemos que tener el zoning de nuestros switches de fibra establecido correctamente para poder ver sin problemas el resto de cabinas o el resto de dispositivos que podamos necesitar usar. En este caso, encuentra ya automáticamente una cabina, una V5030, donde podemos asignar tanto un ancho de banda como un porcentaje de copia, un ratio de copia. ¿De acuerdo? Si lo hiciéramos por IP, que estaríamos viendo aquí, de entrada no veríamos el nombre, lo que sí que tendríamos la configuración TCP/IP para localizar la cabina que tendríamos en nuestra red localizatoria. Una vez creado esta asociación, lo primero que vemos es que efectivamente aquí nos va a decir que la salud de la cabina nos marca una advertencia, porque este paso lo tenemos que efectivamente reproducir en la cabina de respaldo. Es decir, tenemos que ser partners en la cabina de respaldo y partners de la cabina de producción. Esto aquí se nos ha colado. Pero bueno, como lo que yo quiero poner aquí en valor, en este caso de aquí, es lo siguiente que deberíamos hacer. Para bien, como consejo, lo mismo que nos hemos acostumbrado a trabajar con grupos en Active Directory, pues deberíamos de trabajar con grupos de consistencia. Es probablemente la solución más inteligente, sobre todo para estas empresas donde todos tenemos nuestra base de datos, alojamos nuestros registros de estas transacciones en unas particiones, en otras alojamos la base de datos, no requerimos los mismos discos, el mismo rendimiento para una cosa o para otra, pero claro, a la hora de volcar esa información, de hacer nuestros flash copies, de hacer nuestras copias síncronas o asíncronas, nuestro MetroMirror, todo eso tiene que estar bien conjuntado. No podemos tener una base de datos en un momento dado y su registro de transacciones en otra. Por eso lo propio es trabajar sobre grupos de consistencia. ¿Vale? En nuestro grupo de consistencias nos crearemos nuestro grupo de consistencia y aquí ya es donde nos va a preguntar qué tipo de réplica queremos hacer. Si va a ser MetroMirror, va a ser GlobalMirror o va a ser la opción que os comentábamos para entornos donde tenemos congestión de tráfico importante, que es el de Change Volumes. Perdón por mi inglés, no pretendo ofender a nadie.
Ya tenemos localizada, nos va a preguntar, porque es interesante saberlo, que podemos hacer ciertas copias sobre nuestra propia cabina. Nos puede ser importante en un momento dado, no podemos tal vez tener dos cabinas, sino que incluso podamos querer hacer particiones distintas donde volcar la información dos veces. Por en caso de que nos fallara el RAID principal donde tenemos esos datos, pues en un principio podríamos volcarlos sobre otra partición, sobre otro RAID, sobre otro volumen, y así, pues bueno, en caso de fallo de uno, pues nuestro plan de contingencia sería tenerlo volcado sobre otro RAID distinto, sobre otro volumen distinto. En este caso vamos a elegir otro sistema que ya hemos establecido nuestra relación de confianza con ella, y vamos a ver los volúmenes que tenemos disponibles tanto en máster, en origen, como veremos los que hay en destino. Podremos replicar volumen por volumen. Conjugaremos el volumen 1 con lo que con el volumen que nos hayamos creado en la cabina de respaldo. Así ya podemos ver que hemos cogido el volumen 1 de la cabina máster, como lo llaman aquí en este pantallazo, y lo hemos asociado a un volumen de destino en la cabina auxiliar. La siguiente pregunta que nos va a hacer es: esta información ya estaba replicada, ya estaba sincronizada anteriormente. Bueno, pues en este caso en concreto es importante tener claro si tenemos que responder sí o no a esta pregunta, porque si respondéis que sí, que ya estaba sincronizada y luego no es así, va a haber problemas de inconsistencia importantes. Entonces, esta cuestión es importante a tener clara si la información que teníamos ya había sido sincronizada y estaba sincronizada en los dos sitios al mismo momento, o ha podido surgir cambios, o efectivamente no hay nada y empezamos a sincronizar de cero. En este caso, pues bueno, la elección fue no, los volúmenes no estaban sincronizados. Y la pregunta final, aquí ya es que no hay mucho más. Fijaros que es sencillo, que no requiere tampoco una complejidad alta. Bueno, es que nos va a preguntar si queremos poner la copia en marcha o no. Y ya no hay mucho más que elegir. Luego sí que podemos ver el progreso, lógicamente, en qué punto está la réplica, porque pues es importante saberlo. Antes de exigirle más cosas a la cabina, nos interesa tal vez esperar a que la réplica acabe, antes de poner en marcha otras réplicas adicionales o ponerla en producción. Nos permite incluso en un momento dado decir, oye, quiero cambiar cuál es el origen, cuál es el destino. Oye, hemos cambiado un departamento a otra ubicación, nos interesa que la de destino ahora pase a ser la de origen para este volumen. Igual nos interesa testear si esto funciona o no funciona. Bueno, y luego lo documentaremos. Efectivamente. ¿Vale? Son las características en principio. Bueno, realmente, mira, 8 minutos nos han sobrado de la hora. Era un poquitín tener la percepción. Fijaros que al final el objetivo era presentaros gráficamente cómo se configuraría con un almacenamiento, como puede ser la cabina IBM Storwize V5000, nuestro plan de contingencias, ¿vale? Para replicar el conjunto de datos de una cabina de origen en una cabina de destino. Y a partir de ahí lo definimos con los RTOs y RPOs que entendamos razonables y que se ajusten a las necesidades de negocio. Por nuestra parte, esperar que haya sido interesante, abriros un poquitín el turno de preguntas por si deseáis hacer alguna pregunta. Sí que me he anotado por aquí alguna que nos han ido comentando, que es la siguiente. Esto, además, casi tengo identificado a quién nos lo ha preguntado. Luego lo compruebo con nuestro consultor de negocio, pero me dicen que tengo previsto renovar el almacenamiento. Y si tengo que definir el plan de contingencias, ¿debo de hacerlo al adquirir el almacenamiento principal? A ver, si tú pensabas comprar un almacenamiento para renovarlo, no te digo que tengas que comprarte inmediatamente el plan de contingencia con una segunda cabina. La solución es escalable, ¿vale? La cabina, el almacenamiento IBM Storwize permite la replicación de datos contra cualquier almacenamiento de la cabina de la gama Storwize. Es decir, yo adquiero una V5000, una V5030 y quiero replicar a un destino remoto en un futuro. ¿Tengo que comprarlo al mismo tiempo? No es necesario. Tú renueva tu almacenamiento y cuando puedas afrontar el plan de contingencias, si es dentro de 6 meses o un año, pues podemos escalar la solución. Adquieres un segundo almacenamiento, se adquiere una solución escalable y se configura, como hemos visto con Jacobo,
la replicación del conjunto de datos. No tenemos ni que parar los sistemas, ni que definirlo en un tiempo, ni que definirlo en el procedimiento inicial, sino que es escalable y adaptable. Y además no tengo que comprar dos almacenamientos iguales, solamente tienen que ser de la misma serie. IBM Storewise, me da igual que V5010, V5020, V5030 o V7000, o incluso SVCs, lo que queráis. La solución replica entre cualquier elemento. ¿Vale? Espero haber solventado la cuestión, y yo creo que esta en más particular la trataremos con el consultor de expansión de negocio. ¿Alguna cuestión más que veamos por aquí? En principio, ¿alguna cosa más que quieras comentarnos, Jacobo? Bueno, simplemente volver un poco a comentaros que todas las empresas debieran de tener un plan de contingencia. Todos los planes de contingencia tienen que estar debidamente documentados, ¿vale? Y animaros a que todos pongáis en marcha, cada uno con los recursos de los que pueda disponer, pero su propio plan de contingencia. Para eso tenéis aquí personal, para echaros una mano, para aquellas dudas, aquellas consultas, y tratar específicamente aquellas necesidades que podáis tener. Pues bien, de todas maneras, volver a agradecer el que hayáis estado ahí, que hayáis dedicado un esfuerzo por atendernos, por escucharnos, y que haya servido para aclararos dudas y presentaros un poquitín ciertos escenarios que todo departamento IT y toda empresa o organización debe tener en cuenta para seguir haciendo cosas mañana. ¿Vale? Pues si no hay más preguntas, agradecer vuestra presencia y nos vemos en otros webinars. ¿Vale? No os olvidéis, lainnovacionnecesaria.com. Un saludo, buenos días. Un saludo, buenos días a todos.